¿Grabando? Ya. Buenos días de nuevo. Los saludo de nuevo. Y les cuento que haremos hoy día. Hoy día vamos a ver, el último, vamos a discutir algún ejercicio de lo último que entraría en la prueba, que sería un movimiento en proyectil, un tiro parabólico, con un movimiento móvil. Ya, me explico. La última clase, que fue lo que vimos, ¿cierto? El tiro parabólico más simple que conocemos, ¿cierto? El de una posición inicial, llega a una altura máxima y llega a una distancia máxima. Vemos también un tiro parabólico, que es cierto, empieza de una posición inicial, sube y baja, ¿cierto? Llega a una distancia máxima. Vimos también otro caso que era de un tiro parabólico, pero que comenzaba de su altura máxima, que era el que era avanzado de un barrinco, ¿cierto? El que empieza con una velocidad en I0, ¿ya? Ese movimiento consta de que ya partía con una velocidad inicial cero y llega a una distancia máxima. Y que el último ejercicio que vimos era, cierto, un tiro parabólico que empezaba desde una altura inicial y llegaba a una altura final distinta de cero, ¿cierto? Es el de basquetbolista con una cierta altura y quiere darle una canasta, ¿ya? Estos ejercicios pueden tener más variaciones, pero esto sería como una discusión en general, ¿ya? Ustedes tienen que leer el texto, leer el problema y ver qué nos están pidiendo. El siguiente paso es estudiar qué pasa si yo tengo un tiro parabólico y quiero realizar un encuentro, ¿cierto?, con un objeto que tenga una cierta velocidad. Una velocidad A, o sea, una velocidad cualquiera, que puede ser un MRU o podría ser un MRUA, ¿cierto? Que se muevan para allá. O perfectamente también se podría mover para allá. ¿Qué pasaría con un objeto, con un tiro parabólico que queremos darle y un objeto está cayendo? Ya. ¿Qué pasaría ahí? Eso es lo que vamos a discutir hoy día. Tiro parabólico con un objeto en movimiento. El primer caso que vamos a estudiar es este. En un partido de fútbol, un arquero patea una pelota hacia un delantero con una velocidad inicial de 20 metros partido por segundo, con un ángulo de 30 grados sobre la horizontal. En ese instante, el delantero está a 20 metros del arquero, en línea recta. ¿Y qué velocidad constante debe correr el delantero en línea recta para atrapar el balón a la misma altura a la cual fue lanzado? Bien. Entonces vamos a hacer un diagrama del problema y vamos a dibujarnos un arquero. Vamos a dibujarnos un arquero, ¿cierto? Entonces vamos a darle más movimiento al arquero. Y, ¿cierto? Patea la pelota en un cierto ángulo, ¿cierto? Una velocidad de 20 metros partido por segundo. Y en un ángulo de 30 grados. 20 metros adelante de él, ¿cierto? Hay un delantero. Delantero. 20 metros. Hay un otro jugador. ¿Sí? Y que se está moviendo con velocidad constante. Y se está moviendo para la derecha. Bien. Entonces el balón hará así. Y va a haber un punto de encuentro. ¿Cuánto será esta distancia? ¿Cuánto será la velocidad que es la que tienen que alcanzar? ¿Cuándo lo alcanzará? Eso no lo sabemos. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer
El siguiente paso que siempre hemos realizado, que es escribir las ecuaciones de movimiento para cada cuerpo. ¿Ya? Primero hay que destacar que para el tiro parabólico la velocidad está en el plano. Por lo tanto, esta es una velocidad inicial, ¿cierto? Tendremos para el tiro parabólico una velocidad en x y una velocidad en y. Desde que la velocidad está en el plano, en el primer cuadrante y está en un ángulo de 30 grados, pues la velocidad en x va a ser este vector que va a estar dado por el coseno. Y va a ser v sub 0 coseno de 30, v sub 0 por el coseno de 30, ¿cierto? Y el v sub i va a estar apuntando para arriba, entonces va a ser positiva también, la velocidad en x es positiva, y será v sub 0 seno de 30. Ya, v 0 coseno de 30, v sub 0 i, v 0 de seno de 30. Ya, entonces vamos a crear la ecuación de movimiento. Para la pelota, tendremos, ¿cierto? Un MRUA en el eje Y y un MRU en el eje X. Tendríamos que I final será igual a mi inicial más la velocidad inicial en I por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Eso sería, ¿cierto? Si estudiamos esto de tal manera que nuestro origen sea donde fue lanzada la pelota, va a empezar con una altura inicial 0 y con una posición en X igual 0. ¿Ya? Por lo tanto, posición inicial de la pelota. Aquí lo voy a diferenciar con el delantero. Le voy a poner P de pelota. ¿Ya? Posición inicial de pelota, posición final de pelota, velocidad inicial T, G, T. ¿Ya? Posición inicial de la pelota va a ser 0 y la posición en X inicial de la pelota también va a ser 0. ¿Ya? ¿Por qué la diferencia? Porque la persona igual le voy a escribir sus ecuaciones de movimiento, entonces para no tener las mismas letras para los dos voy a diferenciarlo. La velocidad en I no la voy a diferenciar porque solo el balón tiene velocidad en I. ¿Ya? Eh, Tendríamos 0 más v sub 0 por el seno de 30, v sub 0 son 20 metros partido por segundo, tenemos 20 metros partido por segundo, por el seno de 30 grados, menos un medio de 9,8, que ya sabemos que es 4,9, por el tiempo al cuadrado. Esa es para la pelota. Su posición en X, ¿cierto? Final de pelota, será posición inicial de pelota más velocidad inicial en X por el tiempo. ¿Ok? Sería 0 más 20 metros partido por segundo por el coseno de 30 por el tiempo. ¿Ya? Tendríamos, ¿cierto? Las ecuaciones de velocidades, velocidad final en I, ¿cierto? De la pelota. Perdón, velocidad final nomás, solo en I. Velocidad final en I sería V inicial en I menos gravedad por el tiempo serían 20 metros partido por segundo por el seno de 30 menos 9,8 por el tiempo. ¿Cierto? Se lo repito de nuevo, siempre se lo voy a repetir. No confundir, este es 4,9 y ahí son 9,8. ¿Por qué? Porque aquí está dividido por 2. Y su velocidad final en X va a ser la misma en todo momento. Va a ser los 20 metros partido por segundo por el coseno de 30 grados. ¿Ya? Hasta el momento no hemos hecho nada de otro mundo. Y hemos hecho lo mismo que hemos hecho siempre en todo desde la semana pasada. Esta no es la ecuación de movimiento para la pelota. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el delantero. Vamos a achicar todo esto y vamos a hacernos un paso.
Mm, Vamos a hacer un espacio. Y ahora, para el delantero, ¿qué tendremos? No sé qué pasa con el tiempo que multiplica a la velocidad. El tiempo que multiplica la velocidad. El tiempo que multiplica la velocidad. En la primera, acá se me olvidó. Acá se me olvidó. Gracias. Esta supongo que te referían, ¿cierto? ¿Drago? Ya sí, se me olvidó. Simplemente eso. El tiempo menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Sí. Si se dan cuenta, aquí la información que nos dan del delantero es que está a una velocidad constante. ¿Con qué velocidad constante aquí nos dice? ¿Con qué velocidad constante debe correr el delantero en línea recta para atrapar el balón a la misma altura a la cual fue lanzado? Si el balón fue lanzado a la altura cero, entonces vamos a atraparlo, ¿cierto? En una posición final, en una altura inicial, o sea, en una altura final cero, ¿ya? Entonces la altura final va a ser cero. Escriban la ecuación del jugador y sabemos que ahora es un MRU. Es un MRU. Por lo tanto, las ecuaciones ya las conocemos. Sería, ¿cierto? Ecuación final del jugador, del delantero, será igual a la posición inicial más la velocidad inicial, ¿cierto? Porque como aquí es un MRU, simplemente ponemos V por el tiempo. Posición inicial va a ser sus 20 metros, ¿cierto? Parte 20 metros más adelante, más la velocidad que no la conocemos y el tiempo que no conocemos. Y su velocidad será igual, su velocidad, que simplemente es una velocidad en X, será igual a una V, a una velocidad que será constante en todo momento. ¿Ya? Aceleración cero. Aceleración cero. Entonces, ¿cómo podemos igualar esto? ¿Cómo podríamos asegurarnos de que la pelota y el jugador lleguen al mismo tiempo? Ya tengo la ecuación escrita de cada uno. Solo me falta saber cuándo vamos a saber cómo podemos lograr que esto lleguen igual al mismo tiempo. Y aquí vamos a tener que recurrir a algo que hacíamos antes. ¿Cierto? Cuando teníamos un movimiento unidimensional, lo que hacíamos, ¿cierto? Era igualar, ¿cierto? El X1, el X final de un cuerpo, lo igualamos al X final de dos cuerpos. Si teníamos un movimiento, si teníamos un movimiento que era en el eje Y, lo que hacíamos era Y final en uno igual a Y final en 2, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Yo tengo un cuerpo en una dimensión y tengo un cuerpo en dos dimensiones. Entonces podría irme por donde dice Drago. Drago dice, calculo la distancia a la que llega la pelota, ¿cierto? Pongo la condición de X máximo acá, X máximo para la pelota, y calculo un tiempo, ¿cierto? Pondría Y final acá, pondría Y final cero, Y final cero. Podría encontrar un tiempo, y ese tiempo va a ser donde la pelota va a caer, encontrar esta distancia y ver lo que tiene que recorrer la persona, ¿ya? Pero quiero irme por otro camino. Voy a ver, porque esto va a ser una ayuda para los siguientes problemas. Voy a intentar formarme esto. Para que los objetos se encuentren, van a estar en el mismo lugar, tanto para la persona, o sea, tanto para el eje X, tanto para el eje Y. Pero ¿qué es lo que ocurre?
Entonces, en el momento cuando teníamos un movimiento unidimensional, no nos importaba qué pasaba con la otra dimensión, ¿cierto? Cuando teníamos, ¿cierto?, esos trenes moviéndose en el eje X, no nos importaba qué pasaba en el eje Y, ¿cierto? No nos importaba. ¿Por qué? Porque simplemente el cuerpo no se movía ahí. Cuando teníamos esas caídas libres, esas pelotas cayéndose sobre edificios, no nos importaba qué pasaba con la ecuación en X, ¿cierto? No nos importaba porque no había movimiento ahí. Lo que vamos a hacer ahora va a introducirse una condición que siempre estuvo en todo momento, pero que simplemente no nos importa. La ecuación NI para el delantero siempre va a ser, ¿cierto? Que I final del jugador va a ser 0, ¿cierto? Su ecuación de movimiento en el eje Y es 0. ¿Por qué no hay movimiento ahí? Siempre está en la raíz del suelo. Por lo tanto, eso sería nuevo para nosotros. Para un cuerpo de una dimensión le escribimos dos ecuaciones de movimiento, pero una no nos influye tanto, no nos da nada de información. Pero la vamos a introducir. ¿Para qué? Para poder realizar esto. Que I final de la pelota será igual a I final del jugador. Y que X final de la pelota será igual a X final del jugador. ¿Cierto? Que es lo que vamos a tener. Por un lado vamos a tener 20 metros partido por segundo por el seno de 30 grados por el tiempo menos 4,9 por el tiempo al cuadrado será igual a 0, ¿ya? Que en el fondo es lo mismo que tú decías, Drago, ¿ya? Pero ahora como que sale más ordenado verlo de esta forma porque estoy como mezclando esta condición, ¿ya? Que sería, ¿cierto?, ponerle posición final 0, que al final esa posición final 0 de X máximo es la ecuación de movimiento del otro cuerpo. Y X final de la persona, o sea, de la pelota, sería 20 metros partido por segundo por el coseno de 30 por el tiempo, será igual a 20 metros más una velocidad por el tiempo que no conocemos. ¿Cierto? Llegamos finalmente a este sistema de ecuaciones. Ya tenemos dos incógnitas, ¿cierto? No conocemos ni V y no conocemos T, pero tenemos dos ecuaciones. Así que este sistema tiene solución. Tenemos 1 y 2. Desde 1 podríamos tener el tiempo y lo podríamos reemplazar en 2 y vamos a obtener la velocidad que debería tener la pelota. O sea, que debería tener el jugador. ¿Ya? Ya está prácticamente ya listo este ejercicio. Vamos a borrar acá. En cuenta, me ahorré mucho cálculo mental, mucha complejidad. Simplemente viendo esto, simplemente tratando de crearme esto, de hacerme este sistema de ecuaciones. Para poder creármelo, me tuve que inventar esta ecuación de movimiento. Pero si quieren pueden irse por la otra forma, que era calcular la distancia máxima, calcular el tiempo y reemplazarlo. La ecuación X, que en el fondo es lo mismo que voy a hacer ahora, pero tal vez menos ordenado mentalmente. Entonces, desde 1 vamos a calcular el tiempo. Tendremos 20 metros, 20, voy a ahorrarme las unidades para escribirlo rápido, seno de 30 por el tiempo, menos 4,9 por el tiempo al cuadrado, es igual al 0, ¿ya? Esto no es una ecuación cuadrática, ¿por qué? Porque mi c es 0, ¿cierto? El de ax más b, ax cuadrado más bx más c igual 0, mi c es 0, entonces esto es más fácil de resolver, que sería, ¿cierto? Factorizar t,
sería 20 seno de 30 menos 4,9 por el tiempo. Igual 0. Es el mismo procedimiento para sacar como la distancia máxima de un tiro parabólico. Por lo tanto, esto tiene dos soluciones. Una es que t sea 0 y que la otra sea que 20 seno de 30 menos 4,9 por el tiempo sea 0. Por lo tanto, t igual 0 es la solución que cuando comienza el movimiento, que cuando el balón está acá en el inicio con el arquero y a uno la patea. Ese es t igual 0. El otro t es cuando los dos van a estar acá, que es esto. Por lo tanto, el otro tiempo va a ser, a 20 seno de 30 dividido en 4,9. Y eso nos da 2,04 segundos. ¿Ya? Ese es el tiempo que se demora en caer la pelota al suelo, el tiempo que se demora en llegar junto con el jugador. Conociendo ya el tiempo, simplemente nos queda reemplazarlo en 2 y vamos a obtener la velocidad. En 2 vamos a reemplazar 20 metros. Voy a escribirlo sin unidad para hacerlo más rápido. Se entiende que estos 20 es velocidad. Coseno de 30 por el tiempo que son 2,04 segundos. Será igual a 20 metros más v por t más v por 2,04. Tengo todo para poder despejar la velocidad. Tendríamos 20 coseno de 30 por 2,04 menos 20 metros dividido, ¿cierto? Todo esto en 2,04. Eso nos va a dar una velocidad. Así que me da eso es 20 por el coseno de 30 por 2,04 menos 20 dividido en 2,04. 20 por el coseno de 30 por 2,04 menos 20 dividido en 2,04, 7,51. 7,51 metros. ¿Ya? Metros partido por segundo. Metros partido por segundo. Estamos calculando una velocidad. Entonces lo encontramos. ¿Con qué velocidad constante debe correr el delantero en línea recta para atrapar el balón a la misma altura al cual fue lanzado? Pues fue realizado. Tiene que lograrlo con la siguiente velocidad. 7,51 metros partido por segundo. ¿Ya? ¿Podríamos estudiar más este problema? Podríamos encontrar qué distancia tuvo que recorrer el jugador, ¿cierto? ¿Qué distancia tuvo que haber recorrido el jugador? ¿Cierto? Vamos a escribir esta distancia. ¿Cuánto será esta distancia D? No lo están preguntando, pero me lo pregunto yo. Esto sería, ¿cierto? Si sé que esto es 20, no sé cuánto es esto. No sé cuánto es esto. Pero ahora sé el tiempo en que se demoran ambos en llegar acá. Entonces yo podría reemplazar ese tiempo, ese 2,04, en la posición en X de cualquiera de los dos cuerpos y me va a dar esta distancia. Esa distancia le puedo restar 20 y voy a poder encontrar cuánto es.
desde la posición en X, de la persona, ¿cómo se dice? Sí, de la persona que tenemos X final del jugador, sería los 20 metros partido por segundo, más, perdón, por la velocidad que era 7,51 por los 2,05 segundos, ¿cierto? Al hacer esto, 2,04 segundos. Al hacer esto, voy a encontrar esta distancia. Voy a saber cuánto es esta distancia. Y eso es 20 más 7,51 por 2,04. 35,32. Ya, metros. Eso, 35,32 es esto. La distancia que va a recorrer la persona no van a ser esos 35,32. Esos 35,32 están con respecto al origen. Lo que recorre la persona ya empezó desde 20 metros. Por lo tanto, la distancia que recorre la persona serían estos 35,32 menos 20. Metros. Lo que va a recorrer va a ser, eso es 15. Sí, 15, 35,32 menos 20, 15,32. 15,32. Ya. ¿Qué más podríamos calcularles? Podríamos hacer, no sé, obtener la altura máxima que obtiene la pelota, pero no lo vamos a hacer, eso lo podrían hacer ustedes. Podríamos obtener la altura máxima de la pelota. ¿Y dónde estaría la persona en el eje X cuando la pelota está en la altura máxima? Podríamos preguntarnos con qué velocidad final llegó la pelota acá, ¿cierto? Eso no lo sabemos también. Eh, Creo que eso. Le podríamos sacar más jugo a esto, pero el objetivo de hoy es cómo trabajar los cuerpos con dos movimientos. ¿Ya? ¿Quedó claro este ejercicio? ¿Alguien tiene dudas antes de continuar? ¿Hubo una parte que no se entendió? ¿Qué fue lo importante? Fue que nos plantamos nos introdujimos esta condición, ¿cierto? Que x de 1 fuera igual a x de 2 y que y de 1 fuera igual a y de 2, pero uno no tiene dos ecuaciones, entonces nosotros le implantamos esa ecuación que siempre estuvo ahí, pero que antes no nos importaba. ¿Ya? Eh, Continuar. Dice, se tiene un helicóptero que viaja a 162 kilómetros por hora a una altura de 750 metros. Mientras tanto, un camión se mueve en sentido contrario. Calcular a qué distancia del camión se debe dejar caer un paquete para que caiga en él. Si en este se mueve a una velocidad de 72 kilómetros por partido en hora. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el diagrama del problema. ¿Ya? ¿Cierto? Tenemos el objeto, tenemos un helicóptero. No sé cómo dibujar un helicóptero. Vamos a dibujar un helicóptero, ¿cierto? Qué horrible. Ya. Y ese helicóptero está lanzando, está lanzando un paquete. Ya. Está lanzando, este es el paquete. Y está, ¿cierto? Todo esto está a una altura, ¿qué me dice? Está a una altura de 750 metros. ¿Ya? El paquete con el helicóptero está a una altura de 750 metros. Como el helicóptero, así que voy a dar un poco más de cuerpo al helicóptero, que ya me dio mucha pena. El helicóptero, como se está moviendo, ¿cierto? A una velocidad de 162 kilómetros, partido en hora, ¿cierto? Se está moviendo en el eje X. El paquete va a tener un movimiento en dos dimensiones, ¿cierto? Como va a tener un movimiento en dos dimensiones, por la gravedad, va a empezar con un movimiento en el eje X, pero por la gravedad va a empezar a caer.
Entonces va a tener un movimiento en el plano y va a ser lo que vimos como en la clase anterior con el auto y el barranco, va a ser esto. Ya. Por otro lado, tenemos un camión. Tenemos ¿cierto? Un camión. Tenemos un camión. Un camión que no nos dicen mucha información. Así nos dicen que se mueve en sentido contrario. Se dice que se mueve en sentido contrario al helicóptero y con una velocidad de 72 kilómetros constante. También se jala un paquete, mientras tanto un camión que se mueve en sentido contrario. Ya, vamos a decir no lo hice anunciado, pero yo les digo, si esto fuera una prueba, yo eso los diría, que esto se mueve a una velocidad constante de 72 kilómetros. Y si no nos dan una aceleración, hay que asumir también que es constante, a menos que nos estén preguntando una aceleración. Entonces nos preguntan, ¿a qué distancia el camión debe dejar, a qué distancia el camión debe estar para que cuando caiga el paquete eh, le llegue al camión? ¿Ya? Eso nos está preguntando, ¿a qué distancia debería estar el camión para que cuando esté cayendo el paquete caigan sobre él? Se mueve en sentido contrario el camión. Ya, el helicóptero tiene una velocidad de 162 kilómetros, pero esa velocidad la va a captar el paquete que es enviado. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser lo mismo. Vamos a escribir las ecuaciones de movimiento para ambos cuerpos. Para el paquete tendríamos un tiro parabólico. Si se dan cuenta, el momento inicial de donde tiramos el objeto va a ser así, ¿cierto? La velocidad va a estar apuntando simplemente, esta es la velocidad inicial, va a estar toda la velocidad inicial apuntando al eje X. Por lo tanto, su velocidad inicial en X será los 162 kilómetros partido por hora y su velocidad en Y va a ser cero. ¿Ya? Esto igual lo vimos en la última clase, que cuando tenemos un movimiento que es lanzado desde su altura máxima, su velocidad en Y va a ser cero. ¿Ya? Entonces para el paquete tendríamos, tendríamos Y final igual a Y inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Eso va a ser igual. Vamos a poner nuestro origen del problema. No hemos puesto nuestro origen. Y yo voy a decidir, voy a elegir poner mi origen. Ustedes pueden ponerlo donde quieran, pero como yo lo voy a poner acá. ¿Ya? Siempre pongo como el origen en el mismo lado, ¿ya? Para no confundirlo. Ok, haciendo esto, el paquete va a empezar con una altura de 750 metros, una velocidad en 0 más menos 4,9 por el tiempo al cuadrado, ¿ya? ¿Cierto? La velocidad inicial es 0. Su ecuación en X será su posición inicial en X más su velocidad inicial en X por el tiempo. Como pusimos el origen de tal forma que el X es 0 ahí, será igual a 0 más esos 162 kilómetros partido por hora. No, no los voy a pasar, más adelante los voy a pasar a metros partido por segundo. Si quieren lo hacen ustedes, pero estoy trabajando primero con las ecuaciones. En su velocidad final en I, ¿cierto? Será velocidad inicial en I, que es 0 menos gravedad por el tiempo. Será menos 9,8 por el tiempo. Y su velocidad final en X, ¿cierto? Será la misma en todo momento, será igual a la velocidad inicial en X, igual a 162 kilómetros partido por hora. Kilómetros partido por hora. ¿Ya? Estas son las ecuaciones de movimiento para el paquete. Para el camión, no sé, tilde camión. Sí, con tilde. Para el camión es un MRU.
¿ya? Que se está moviendo al sentido izquierdo de de nuestro sistema de coordenadas, ¿cierto? Si aquí están los más positivos, y aquí están los más positivos, se está moviendo para el sentido contrario de nuestro eje de coordenadas. ¿Ya? Entonces el vector velocidad está apuntando para el sentido contrario. Posición final del camión, la primera, aquí F sub C, aquí lo vamos a diferenciar también, le vamos a poner P de paquete, aquí final de paquete, C del camión será igual a, ¿cierto?, la posición inicial, que es esta distancia que es la que necesito saber, la que no conozco, más su velocidad, que es esa 72 kilómetros por hora por el tiempo. Sería esta D, que es mi incógnita, que es lo que necesito saber, menos 72 kilómetros partido por hora por el tiempo, que no conocemos. Y su velocidad en X será, ¿cierto?, la velocidad en todo momento será igual a 72 kilómetros partido por hora. Ya, entonces, ¿cómo logramos que estos dos se intersecten? Lo mismo para el problema anterior. Nos vamos a crear el siguiente sistema de ecuaciones que sean iguales en todo momento, en el mismo momento y en el mismo lugar. Tanto para I, será I final del paquete será igual a I final del camión. Y I final, o sea, y X final del paquete será igual a X final del camión. ¿Qué pasa? No tenemos esto, no tenemos esa ecuación, pero siempre está presente en todo momento. Es notar que el camión siempre está a la raíz del suelo. Entonces, como es un movimiento en el eje Y, no nos interesa qué pasa en el otro eje, en el otro movimiento. Por lo tanto, decimos que Y final del camión será igual a cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un movimiento unidimensional. En los ejercicios anteriores nunca nos importó qué pasaba con este eje. Lo que pasa era que era cero, por eso no nos importaba. Pero ahora sí nos importa. ¿Por qué? Porque podremos utilizarlo para resolver este sistema de ecuaciones. Vamos a borrar. Eh, sí, borrar la de X. No, la de X tiene cero. Ya voy a borrar solamente la velocidad. Entonces, al resolver. Ya se queda así. Esto lo voy a. Ahí sí. Ya, entonces vamos a resolver. Vamos a hacernos este sistema de ecuaciones. Vamos a igualar ambas posiciones. Y final del paquete será eh, 750 metros menos 4,9 metros partido por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado será igual a lo que tengo a, será igual a la ecuación en I del camión, que es cero. Y en X tenemos que 162 kilómetros partido por hora por el tiempo será igual a 72 kilómetros partido por hora por el tiempo. Ya. Kilómetros partido por, estos son horas. 72 kilómetros partido por hora. Así son horas. Entonces, ¿qué nos falta? Aquí nos faltó algo. Distancia menos 72 kilómetros partido por hora por el tiempo. ¿Ya? ¿Qué nos falta conocer?
la distancia y el tiempo. Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces este sistema tiene solución. ¿Ya? Noten que hay un detalle que la gravedad, ese 4,9, ese 9,8, siempre está en metros partido por segundo y tengo una velocidad de kilómetros partido por hora, ¿ya? Así que tengo que ser cuidadoso ahora con las unidades, ¿ya? Esta va a ser, esto va a ser 1, esto va a ser 2. Desde 1 vamos a poder obtener el tiempo en que el paquete cae y desde 2 voy a poder reemplazar ese tiempo y voy a encontrar la distancia a la que debería optar el camino. Desde 1 tendríamos, ¿cierto?, que 4,9 metros partido por el segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado será igual a 750 metros. ¿Ya? Por lo tanto, tiempo al cuadrado, no tiempo, el tiempo va a ser la raíz cuadrada de 750 dividido en 4,9 por segundos al cuadrado. Estoy escribiendo todas las unidades porque para no confundirme con esos kilómetros partido por hora que están ahí. Eso, si lo calculamos, nos da 750, si estamos bien, más o menos 12,4, ¿cierto? Ya vimos que la raíz cuadrada de algo no es solo ese algo, es más o menos 12,4. 12,4, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Como es un tiempo, me interesa la solución positiva. Entonces nos va a quedar con el 12,4 positivo. Y ya está listo. Ahora simplemente lo reemplazamos en la ecuación en 2 y podríamos obtener la distancia que debería estar el camión en un comienzo. En 2 en 2 tendríamos 762 kilómetros partido por hora. Vamos a reemplazar este tiempo que tenemos acá, 12,4 segundos, ojo, estos son segundos, 12,4, igual a la distancia que no conozco, que es mi objetivo, menos 72 kilómetros partido por hora, 72 por 12,4 segundos. A ver si distancia menos 72 kilómetros partido por hora por los 12,4 segundos. Ya, tenemos todo para calcular la distancia. Vamos por acá arriba. Voy a juntar kilómetros con kilómetros, ¿cierto? Si se fijan, lo que tengo acá, lo puedo tirar a la derecha y esto lo puedo tirar a la izquierda y ya va a estar despejado. O simplemente me será más fácil tirar esto para acá, ¿cierto? 72 kilómetros por los 14,4 segundos, lo tiro a la izquierda y ya estaría la distancia despejada. 162 kilómetros partido por hora más 72 kilómetros partido por hora. Todo esto lo factorizamos por 12,4 por 12,4 segundos. ¿Ya? ¿Cierto? Ambos están multiplicados por el tiempo, entonces yo factorizo el tiempo y sumo los kilómetros partido por hora. Y todo eso va a ser a la distancia que quiero conocer. Esto es 162 más 72. 162 más 72 será 234. 234 kilómetros partido por hora por 12,4 segundos sería mi distancia. Entonces solo me queda pasar esos 234 a metros partido por segundo y estaría todo listo. ¿Cierto? 234 kilómetros partido por hora. Como tengo kilómetros arriba, voy a tener que poner que un kilómetro, ¿cierto? Son 1000 metros.
Y como tengo hora abajo, tendré que una hora son 3600 segundos. Ya. Por lo tanto, el resultado final será 234 por 1000 dividido entre 1600 por 1, 12,4. Y esto nos va a dar algo en metros, ¿cierto? Todo esto nos va a dar en metros. Esto porque esto serían segundos por metros partido por segundo. Metros será igual a mi distancia y esto nos da, meto entonces en la calculadora, 234 por 1000 por 12,4 dividido entre 1600, 806 metros. Es la distancia a la que debería estar el camión, la distancia que debería estar el camión para que todo esto ocurra, para que el paquete justo le llegue encima de él. ¿Ya? Es complejo, simplemente hay que ser cuidadoso, escribir bien las ecuaciones y hacernos ese sistema de ecuaciones que yo les digo. Y siempre tiene que ser igual tanto para en X y para en Y. ¿Ya? ¿Dudas, consultas con respecto a esto? Nos queda discutir el último ejercicio y estaríamos listos ya con la clase. Es corto, el último ejercicio es corto, es muy distinto a los demás. Ya, les cuento. Un mono deja caer desde lo alto de un edificio de una altura de inicial de 300 metros un coco sin velocidad inicial. Sin, y velocidad inicial, un día sin viento. Ya eso, ese día sin viento es para decirnos que no tiene resistencia con el aire. Un cazador, situado a una distancia horizontal de x sub 0, del coco pretende hacer el blanco para él. Para simplificar, supondremos que la bala sale de la escopeta a raíz del suelo. ¿Ya? La bala sale con una velocidad de 350 metros partido por segundo y forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Calcular los vectores posición, velocidad, aceleración de la bala en función del tiempo, el vector posición del coco en función del tiempo, el tiempo que tarda hacer la bala hacer blanco con el coco y la distancia horizontal x sub 0 a la que se encuentra el cazador del coco. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Parabólico con una caída libre. Antiguamente vimos parabólico con dos movimientos rectilíneamente uniformes. ¿Ya? Entonces, aquí ya el diagrama nos simplifica mucho. Nos dice dónde está nuestro origen, que es donde es el lanzado el proyectil, que está a raíz del suelo, y nos da la altura inicial de la que el coque es lanzado, que son esos 300 metros. ¿Ya? Entonces, lo mismo de siempre, vamos a escribir las ecuaciones de movimiento de cada uno. ¿Ya? Y nos damos cuenta, como está en el plano de la velocidad, ahora mi velocidad en i no es cero, tendré una velocidad en i igual a los, ¿cómo se dice esto? 350 por el seno de 30 grados, ¿cierto? 350 metros partido por segundo por el seno de 30 grados. Y una velocidad en x, que son los 350 metros partido por segundo por el coseno de 30 grados. ¿Ya? Para el proyectil tendremos, ¿ya? Eh, y final igual a inicial más velocidad inicial en i por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado será inicial 0 más esos 350. Esto lo voy a hacer ya sin unidades porque se quita todo en las mismas unidades y para hacerlo un poquito más rápido. Seno de 30 por el tiempo menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Ya 4,9 de 9,8 dividido en 2. Aquí final será igual a esa posición. No. Posición. No. Obtener nuestro origen acá. Posición final es 0 más la velocidad inicial en x por el tiempo será igual a 0 más 350 por el coseno de 30 por el tiempo. ¿Ya?
Y velocidad final n será, ¿cierto? La velocidad inicial n menos gravedad por el tiempo será 350 por el seno de 30 menos 9,8 por el tiempo. Velocidad final en x será, ¿cierto? La misma velocidad en todo momento, 350 por seno de 30 grados. ¿Ya? Esa es la ecuación de movimiento para el proyectil. Mm. Mm. Se nota, pero igual se nota, pero ya dejemos así, ¿no? Entonces ahora para el coco, para el coco, para el coco, tendríamos una caída libre, ¿ya? Entonces va a empezar con una velocidad inicial cero, ¿cierto? Velocidad inicial cero. N. Posición final. Profe, una pregunta. ¿Aló? ¿Por qué en la velocidad final de I es menos 9,9? Porque es aquí 9,8. Es la gravedad. Me hay que confundir. Ya, gracias. Entonces, y final del coco, ¿cierto? Será la posición inicial del coco más su velocidad inicial por el tiempo menos su medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Cierto? Es un MRUA, una caída libre, pero su velocidad inicial es cero. ¿Por qué? Porque es una caída libre y se deja caer y va a tener una velocidad inicial cero. Su altura inicial va a ser la del edificio, esos 300 metros, menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Y su velocidad final en I, ¿cierto? Va a ser su velocidad inicial en I, menos gravedad por el tiempo, su velocidad inicial es cero, menos 9,8 por el tiempo. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en los dos ejercicios anteriores. Vamos a hacer x del proyectil va a ser igual a x del coco y y del proyectil es igual a y del coco. ¿Esto lo ven? ¿O está muy abajo? ¿Está muy abajo, me avisan? Ya. Pero tengo un problema. ¿Cuánto será esto? La ecuación de posición en x del coco. ¿Alguien me lo dice? ¿Cuánto será la posición en x del coco? La ecuación de posición en x. Cierto que se mueve solamente en el eje y. Y antiguamente no nos importaba qué pasaba con el otro eje. Pero ahora sí nos importa, porque queremos armar este sistema de ecuaciones. ¿Alguien me dice cuál va a ser su ecuación de posición en x? Si se dan cuenta, ya, por ejemplo, en los casos anteriores, perfecto. En los casos anteriores teníamos el camión a raíz del suelo y por eso decíamos que su ecuación en y era cero. Para el caso del jugador teníamos que el jugador estaba a raíz del suelo. Entonces decimos que su ecuación en y estaba en cero. Pero quiero encontrar la ecuación en x del coco cayéndose. Pero en x no está en el origen del x, ¿cierto? Está a una distancia x sub cero, que es la que me están preguntando. Entonces la ecuación
la ecuación de posición del coco, ¿cierto? Con finales, 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 finales. La ecuación final del coco es siempre la misma en todo momento, siempre está en la misma distancia x. No se mueve esa distancia x, que es x sub 0, que es la distancia que me están preguntando, que es la distancia que necesito encontrar del ejercicio. ¿Ya? Entonces tengo todo para lo mismo de antes, armarme mi sistema de ecuaciones y ver qué necesito encontrar. Vamos a reemplazar. Me falta espacio acá. Voy a borrar arriba, voy a borrar ese calcular. El objetivo del problema, ¿cierto? Es encontrar x sub 0. Encontrar x sub 0. Entonces, ya no necesitamos mucho las instrucciones. ¿Qué tendríamos? ¿Cierto? Tendríamos ambas ecuaciones semi-igualadas. Sería 300, 350 seno de 30 por el tiempo menos 4,9 por el tiempo al cuadrado será igual, esto es cierto, la ecuación de posición del proyectil, será igual a la ecuación de posición n del coco en 300 metros menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Y en x tendríamos 350 coseno de 30 por el tiempo, ¿cierto? Será igual a la ecuación de posición de x del coco, que ya vimos que era cierta la posición inicial porque siempre está en esa distancia en todo el tiempo, en todo lugar. ¿Ya? Siempre está en esta distancia x. ¿Qué tenemos ahora? Dos ecuaciones, dos incógnitas. No conozco x sub 0 y no conozco el tiempo. No conocemos x sub 0, no conocemos el tiempo. ¿Ya? Al igual que antes, esto lo voy a llamar 1 y esto lo voy a llamar 2. Desde 1 yo puedo despejar el tiempo, puedo despejar un tiempo y fácilmente lo reemplazamos en 2 y estaría listo todo. Desde 1 tendríamos, ¿cierto? Aquí hay un detalle que la gravedad se nos simplifica, entonces esto es más fácil aún. El tiempo será igual a los 300 metros, ¿cierto? Son 300 metros dividido en 350 seno de 30. Estos son 350 metros partido por segundo. Seno de 30. Y eso nos da 1,71 segundos. Y desde 2, de 2 tendríamos que 350 metros partido por segundo por el coseno de 30 por este tiempo que calculamos nos va a dar 1,7 segundos, 1,71, 1,71 segundos, nos va a dar esa x sub 0 que es lo que nos pregunta el problema. Que es 118,31 metros será x sub 0. ¿Ya? ¿Qué aprendemos hoy? Encontrar esa segunda ecuación que siempre estuvo desaparecida para nosotros, del movimiento unidimensional, y hacen el sistema de ecuaciones y el problema se resuelve bastante fácil. Con esto, niños, estaríamos listos para la prueba del próximo viernes. ¿Ya? De aquí termina la materia. Ya, voy a dejar de grabar.